Hola a todos, bienvenidos a esta presentación, la admisión a la universidad. Me llamo Julie Shields Rutina. Yo soy la directora de planeamiento para los estudios universitarios de MIFA. Hoy es mi placer introducir a nuestra invitada especial, Andrea Keenan, de Excel Academy. Hola, Andrea. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Julie, por presentarme. Pues buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar aquí presentando sobre este tema súper importante en estos meses ahorita. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre la admisión a la universidad. Yo soy consejera en una escuela secundaria. Llevo 4 años como consejera ahí. Por favor, hagan preguntas y esperamos que en esta próxima hora yo podré, a través de esta presentación y también de sus preguntas, poder tocar muchos temas sobre este tema global, lo que es la admisión a la universidad. Empecemos. Primero que nada, estoy presentando aquí por medio de MIFA. MIFA es una autoridad estatal sin fines de lucro. Fue creada en 1982 para ayudar a las familias a planificar, a ahorrar y pagar el costo de la universidad. Como es una organización sin fin de lucro, todos esos servicios, esta presentación y nuestra ayuda son completamente gratis. Por favor, únase a nosotros en nuestras diferentes plataformas, sean Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y puede siempre en nuestro sitio de internet registrarse para recibir correos electrónicos informativos de MIFA, todo gratis para ustedes. Este seminario en línea también va a ser disponible en el sitio de internet después de la presentación. Hoy vamos a tocar estos temas. Primero que nada vamos a revisar cuáles son las tendencias actuales en el panorama de admisión a la universidad. O sea, qué está pasando en el mundo y en los Estados Unidos que puede afectar o cambiar un poquito este tema año a año. O sea, cuáles son las tendencias. Después vamos a hablar sobre cómo crear su lista o la lista de tu lista para la universidad. Y voy a hablar directamente a estudiantes aquí. ¿Cómo van a crear su lista para la universidad? Balanceando diferentes factores. Después vamos a tocar un poquito el tema sobre cómo visitar a las diferentes universidades. Ahora por medio de estos seminarios virtuales o videos en el internet, es más posible acceder a estas visitas virtuales, pero también en un dado momento podremos empezar a resumir nuestras visitas en persona a las diferentes universidades. Después vamos a hablar sobre el proceso de cómo llenar las solicitudes y al final vamos a hablar sobre el proceso de asistencia financiera. Existen otras presentaciones sobre el tema de asistencia financiera, o sea que aquí, por tener limitado un poquito el tiempo, no nos vamos a enfocar mucho en este tema de asistencia financiera, pero por favor busquen los otros recursos que ofrece MIFA sobre lo financiero, para ir con más profundidad en este tema. Y vamos a terminar y concluir este seminario con varios recursos gratuitos que ustedes pueden tomar ventaja en casa. Empecemos entonces con el primero. ¿Cuáles son algunas de esas tendencias en el mundo de admisiones a la universidad? Primero que nada, es importante que ustedes sepan que cada año, basado en las tendencias económicas, en factores sociales, cada año empieza el proceso un poquito más antes del año anterior. Voy a explicar. Cuando yo, por ejemplo, pasé por este proceso yo misma, cuando estaba en la secundaria, hace 10 o 15 años, me acuerdo que mis consejeros en mi escuela secundaria me empezaron a hablar sobre la admisión a la universidad en mi último año de secundaria. O sea, cuando tenía 17 años, estaba en 12º grado, apenas empezábamos a hablar sobre este tema y yo apenas empecé mi proceso.
Ahora ya adelantémonos 10 años, el proceso de admisión a la universidad y las conversaciones sobre esto empiezan cada año más temprano. Ahora estamos empezando a hablar con estudiantes en 10º y 11º grado sobre su proceso universitario. También hay una tendencia importante, es que varias universidades tienen ya varias opciones para aplicar más temprano en el 12º grado. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre los diferentes chances que tienen los estudiantes para aplicar a la universidad. La segunda tendencia es que los estudiantes están presentando más y más solicitudes a cada año. Por ejemplo, yo cuando apliqué hace 10, 15 años, en realidad hace como 16 años que yo apliqué a la universidad, mi consejera me aconsejó aplicar a unas 5 o 6 universidades. Eso era lo normal. Pero ahora, como las universidades suelen ser más competitivas y más que nada en las ciudades, nosotros como consejeros ahorita mismo en el año 2020 sugerimos que los estudiantes apliquen a más universidades, quizás unas 10 o 12. Hay estudiantes que pueden aplicar hasta más, 15, 20, aunque yo lo que recomiendo es alrededor de 10 o 12. La tercera tendencia es que el interés demostrado es un factor. O sea que no es suficiente ahorita mismo solamente llenar el formulario y mandarlo a la universidad, sino ahorita mismo hay universidades que también toman en cuenta el interés que el estudiante demuestre en la universidad. Se ha, por ejemplo, registrado para recibir correos electrónicos informativos de la universidad, se ha registrado para una visita oficial, se ha registrado para visitar la universidad en persona, cuando podíamos hacer eso, o ha llamado a la oficina de admisión para hacer preguntas. Todos esos actos de demostrar interés los registra la universidad. Entonces, si un estudiante aplica a la universidad habiendo demostrado interés, es mucho mejor para el estudiante y tienen más chances de ser admitido, porque la universidad va a decir, este es un estudiante que no solamente aplicó, pero nos demostró interés, o sea que vamos a aceptarlo porque nosotros lo que queremos es que él venga a la universidad y se matricule en nuestra universidad. La cuarta tendencia es que este proceso más y más involucra a los padres de familia. O sea que no es suficiente que el estudiante haga sus visitas solo, sino que hay que involucrar a los padres de familia y para que toda la familia sea parte de esta decisión. No solamente porque es un momento muy bonito para la familia, pero también porque va a tener mucho que ver las finanzas de la familia y las universidades van a pedir más información sobre los padres de familia. Y la tercera tendencia es sobre los medios sociales. Más y más, ahorita la tecnología es más importante, o sea que las universidades ponen mucha atención cómo los estudiantes interactúan con los medios sociales y las redes sociales de la universidad. O sea que atención estudiantes, siempre es bueno conectarse con las escuelas, pero también tener cuidado de lo que nosotros como estudiantes, o ustedes como estudiantes, pongan en las redes sociales porque las universidades pueden tener acceso a sus cuentas o ver por lo menos su perfil público. O sea, hay que asegurarnos que conforme estemos creciendo, tengamos 17, 18 años, que pongamos atención a lo que nosotros estemos publicando en nuestras cuentas sociales. Y finalmente, la última tendencia es que el costo de la universidad cada vez se convierte en un factor mucho más importante. Cada año los costos en los Estados Unidos para la universidad crecen, o sea que cada año hay estudiantes y familias que tienen que poner más atención a cuánto cuesta la universidad y cuánta ayuda van a recibir. Espero que esa introducción nos ayude un poquito a tener una idea del tema, un poquito de las tendencias sociales y vamos a continuar con un mensaje muy importante, que es manténganse organizados. O sea, ustedes estudiantes, manténganse organizados, por favor. Este proceso es algo complejo, más que nada aquí en los Estados Unidos. O sea que es muy importante que ustedes como estudiantes tengan un sistema para hacer el seguimiento a todas sus solicitudes y sus fechas límites.
MIFA tiene una herramienta muy útil. Es opcional usarla, obviamente, pero está ahí a su disposición si necesitan una herramienta así. Como pueden ver, es para mantenerse organizados. Ustedes pueden tener una lista de todas las universidades a las que van a aplicar, las fechas límites para cada universidad y los diferentes requisitos que necesitan cada universidad. ¿Por qué? Porque cada universidad pueden tener requisitos diferentes. Cada universidad dispone y pide quizás algo diferente a otra universidad. O sea que hay que tener todo muy organizado y cada universidad puede tener sus fechas límites diferentes. Una universidad puede decir, entréguenos los expedientes antes de enero 1. Otra puede decir, no, nuestra fecha límite es enero 15. Otra puede decir, oh, no, la de nosotros es febrero 1. Entonces, siempre los estudiantes tienen que decir, ok, ¿cuáles son todas mis universidades? ¿Cuáles son todas mis fechas límites? ¿Y cómo me puedo organizar para no perder esa fecha y para tener todo listo antes de mi primera fecha límite? Es importante cumplir con estas fechas. Pero antes de que empecemos a hablar sobre la lista de universidades, les tengo que dar algunos consejos de cómo ustedes pueden investigar las universidades que existen para crear una lista para su estudiante o para que los estudiantes creen una lista para ellos mismos que represente sus intereses y lo que ellos busquen o buscan en una educación universitaria. Nuestra recomendación es que ustedes, estudiantes, investiguen cada universidad a profundidad, a fondo. Aquí, como pueden ver, les damos 4 herramientas que ustedes pueden utilizar para investigar. En los Estados Unidos existen aproximadamente 4,000 universidades. ¿Cómo vamos a escoger unas 10 o 12 de esas 4,000? ¿Qué es lo que les importa más a ustedes? ¿Qué son sus prioridades? ¿Quieren una universidad que quede cerca a donde viven? ¿Quieren una universidad que esté ubicada en una ciudad o quizás en una ciudad más pequeña? ¿Quieren que sea una universidad con buena diversidad? O quizás están buscando universidades que ofrezcan lo que ustedes quieren estudiar específicamente. Estas 4 herramientas les pueden dar una mejor idea de lo que ofrece cada universidad para empezar con una lista grande e irla reduciendo a su lista final. El navegador de universidades collegenavigator.gov es un sitio de internet gubernamental, o sea, del gobierno federal, y ustedes pueden hacer una búsqueda de universidades con información de admisión académica y de costos. Yo recomiendo este recurso para tener una mejor idea de cuánto cuestan las universidades y poder comparar universidades usando esta herramienta. collegescorecard.ed.gov va más allá de College Navigator. Es una herramienta que se enfoca solamente en lo económico de las universidades. También es una herramienta del gobierno federal, o sea que es de confiar y tiene la información más actualizada. Les pueden dar la información sobre el precio neto, o sea, cuánto en realidad va a costar esta universidad, tienen estadísticas también que ustedes pueden investigar sobre la deuda promedio de cada universidad. O sea, cuando los estudiantes se gradúan de cualquier universidad, ¿cuál es su deuda promedio al final de sus estudios? Y también esta herramienta examina estadísticas sobre los salarios de los exalumnos. O sea, cuando los estudiantes se gradúan, ¿cuántos de esos estudiantes pueden encontrar una carrera que les pague bien después de la graduación? O sea, que el gobierno federal ha recaudado muchas estadísticas que ustedes ahorita pueden investigar para empezar a formar su propia opinión sobre las universidades que ustedes están buscando. Las últimas 2, Big Future y la última, mifapathway.org, son 2 herramientas. Estas son por medio de College Board, que es una compañía privada,
y la última es de MIFA, de nosotros, que es una compañía sin fin de lucro. Las dos herramientas son útiles para también hacer búsquedas sobre las universidades. Esas dos se enfocan más sobre los estudios. O sea, si ustedes saben que ustedes quieren estudiar, por ejemplo, medicina o ingeniería, arte, pueden buscar del directorio de universidades, pueden entrar, decir, quiero estudiar o encontrar universidades que ofrezcan arte. Y ya estas herramientas les pueden dar una lista más pequeña de las universidades que tienen lo que ustedes están buscando. Usen todo esto para tratar de figurar cuáles son los factores que ustedes consideran más importantes en una universidad. Ya les hablé un poquito sobre algunos factores, por ejemplo, la ubicación. Eso yo como consejera veo mucho que los estudiantes definitivamente piensan o suelen pensar que la ubicación de la universidad es algo es un elemento más, o uno de los elementos más importantes para ellos. O sea, ¿dónde se ubica? ¿Queda cerca de mi casa, lejos de mi casa? ¿Cuál es el tamaño de la universidad? También eso suele ser importante para los estudiantes. Por ejemplo, prefiero una universidad que sea un poquito más pequeña o prefiero una gigante donde tenga, por ejemplo, 10,000 estudiantes y sea una comunidad muy grande, tenga una cultura muy, por ejemplo, muy bonita. También la compatibilidad académica es súper importante, que la universidad ofrezca lo que ustedes quieren estudiar. La cultura del campus, o sea, es una cultura abierta, una cultura con diversidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, cómo son los estudiantes que van ahí? Son los estudiantes de culturas diversas. Hay estudiantes que eso es muy importante para ellos. El estilo de aprendizaje. Hay universidades súper grandes que suelen tener un estilo de aprendizaje muy diferente a universidades más pequeñas. Por ejemplo, universidades más grandes pueden tener clases en anfiteatros, en salones súper grandes con tamaños de clases grandes de 100, 200 estudiantes. O hay universidades más pequeñas que suelen tener un estilo de aprendizaje muy más íntimo, más acogedor. Pueden tener salones de 30, 40 estudiantes, clases de tamaños de 10, 15, o sea, más chance de conocer a sus profesores, interactuar con ellos. Son dos estilos muy diferentes, los dos son muy apropiados, pues ustedes tienen que decidir cuál es mejor para ustedes. También hay estudiantes que están muy interesados, por ejemplo, en estudiar en el extranjero. Hay universidades que tienen muchos programas de estudio en el extranjero y yo sé que yo, por ejemplo, he tenido estudiantes que eso es lo primero que preguntan cuando van a recorrer una universidad. ¿Tienen programas de estudio al extranjero? ¿Con qué tipo de países tienen ese acuerdo? Son preguntas que a lo mejor no son las más importantes, pero son importantes también y hay que preguntarlas y hay que hacer esas investigaciones. Tienen también la especialización académica que ustedes están buscando. Ahora en día, casi todas las universidades ofrecen las especializaciones académicas estándares: matemáticas, medicina, negocios, historia, lenguaje. Hay universidades que ofrecen todo, pero existen universidades que se especializan en una o dos materias o que son conocidas por esas 2 o 3 materias. Entonces hay que ver también por ejemplo, cómo se da a conocer una universidad. Sí, a lo mejor una universidad ofrece de todo, pero se da a conocer, por ejemplo, por su programa de psicología o a lo mejor de ciencias. O sea, son muy fuertes en esas materias. Entonces, todo eso hay que también investigar, preguntar. Pueden investigar en el internet también para tratar de, por ejemplo, por lo menos tener una idea global de qué destaca una universidad a otras universidades. Servicios de carreras y pasantías. También es importante saber qué tipo de servicios ofrecen las universidades para sus graduados y sus exalumnos. Asequibilidad
de diferentes tipos también es importante, y el ambiente social. Entonces, todos esos son factores que a lo mejor ustedes pueden tener en cuenta cuando ustedes estén haciendo sus investigaciones. Una de las maneras más populares y, en mi opinión, una de las mejores maneras de empezar a conocer las diferentes universidades y tratar de ver las similarizaciones y lo que son diferentes entre universidad a otra es haciendo visitas virtuales a las universidades, o sea, siendo parte de esas visitas virtuales. En este momento es difícil visitar en persona, pero muchas de esas universidades están ofreciendo visitas virtuales. O sea que hay que tomar ventaja de esas oportunidades. Sabemos que muchos campuses han suspendido sus recorridos en persona, pero hay maneras de hacer recorridos virtuales que incluyen diferentes charlas en vivo con estudiantes actuales. Pueden conversar por teléfono o por correo electrónico con estudiantes actuales también. Hay universidades que ofrecen eventos una vez o 2 veces al mes que pueden incluir paneles de estudiantes, recorridos virtuales por video, sesiones informativas, hasta reuniones individuales con un consejero de admisiones y eventos de preguntas y respuestas en línea, mucho similar, que puede ser similar a lo que estamos haciendo ahorita mismo, por Zoom, por ejemplo. Recuerden que esas visitas sí son una inversión de tiempo. Van a tomar 1 hora o 2, quizás media hora. Y hay estudiantes que a veces ignoran esta parte de la búsqueda. Dicen, no, yo con que investigue en línea estoy bien. Pero es súper importante que ustedes tengan estas experiencias virtuales también, porque piensen que la universidad sí es una experiencia que ustedes van a vivir, pero al mismo tiempo imagínense que es como un producto que ustedes van a comprar. La educación universitaria en los Estados Unidos cuesta bastante dinero. Yo sé que hay ayudas y espero que todos ustedes reciban ayudas financieras y económicas, pero al final del día sigue siendo una inversión en su futuro. Ustedes no se atreverían a, por ejemplo, comprar un carro sin primero manejarlo o sin primero investigar cuánto cuesta, voy a manejarlo, me conviene este modelo o mejor el otro. Entonces, ¿por qué no harían investigaciones para las universidades? Piensen que esas visitas virtuales es como manejar un carro antes de comprarlo. Tienen que ver si encaja con ustedes, con su personalidad y con sus metas. Hay otra opción para investigar universidades y eso se llama una feria universitaria. En persona, una feria universitaria sería, por ejemplo, un evento que sería, por ejemplo, todo un sábado. Y lo que pasa en una feria universitaria es que varias universidades, 5, 10, 15, 20, hasta 50 o 100 universidades, se apuntan para asistir a esta feria. Alquilan un lugar de evento, un gimnasio o un salón de eventos, y cada universidad lleva su mesa, sus materiales y un representante. Y los estudiantes y sus familias asisten a esta feria y pueden ir a cada mesa y colectar materiales de cada universidad, hacer preguntas a los representantes y empezar a recolectar materiales y a empezar a comparar. Esas ferias universitarias a veces son un poquito confusas porque hay tantas opciones y a veces no sabemos dónde empezar o qué hacer cuando lleguemos a esas ferias. Primero que nada, quiero decir que esas ferias siguen en pie y este año muchas de las organizaciones que organizan estas ferias universitarias las han estado organizando virtualmente.
Más que nada en octubre, en noviembre y en diciembre existen muchas ferias virtuales. Una de las más conocidas se llama la Feria Universitaria de NACAC. NACAC es una organización nacional de admisión a la universidad. Pueden investigar sobre estas ferias con más profundidad yéndose a nacacfairs.org virtual para ver si ustedes pueden registrarse para asistir a una feria virtual. Tengo algunos consejos para ustedes si quieren asistir a este tipo de feria universitaria. Primero que nada, por favor, inscríbanse. Obviamente, en una feria virtual, casi siempre se tienen que inscribir para poder recibir el enlace. Pero en persona, a veces, antes era muy fácil solamente llegar y empezar a caminar y recolectar materiales. Pero aún así, siempre yo aconsejo a mis estudiantes de inscribirse porque así las universidades tienen su nombre, su correo electrónico y les pueden empezar también a mandar materiales de esa manera. Siempre revisen la lista de asistentes de antemano, o sea, cuáles universidades van a asistir a esta feria. Revisen esa lista para que ustedes tengan una idea de las 5 o 10 universidades que más quieren visitar durante el evento, o sea, durante la feria. Y después de que revisen la lista de universidades, hagan un plan de cómo quieren empezar o su estrategia para asegurarse que obtengan tiempo a visitar con cada universidad a las que quieren investigar. Siempre aprovechen el que en estas ferias siempre va a asistir un representante de cada universidad. O sea, tomen ventaja de que va a haber alguien ahí para responder a sus preguntas y para empezarlos a conocer. Aprovechen también de las sesiones informativas. A veces hay 1 o 2 sesiones durante la feria donde un representante a lo mejor va a dar una presentación oral, va a explicar más sobre la universidad y es un momento también bonito de decir, ok, yo voy a asistir, voy a aprender más sobre esta universidad y voy a poder hacer preguntas sobre esta universidad en específico. Conforme más hagan esto, más se van a empezar a dar cuenta de las similitudes y diferencias, no sé por qué siempre se me dificulta esa palabra, de cómo son similares y cómo son diferentes cada universidad. Son como productos, son como carros, coches. Cada uno tiene sus buenos atributos y cada una va a tener sus diferencias y tienen que ver cuáles son mejores para ustedes. Después de que hagan sus investigaciones así más generales, virtualmente, con estas ferias o con las herramientas que les mostré, empiecen a evaluar sus posibilidades de admisión. No todas las universidades son similares en su cultura, pero tampoco son similares en sus requisitos de admisión. Hay universidades que son más competitivas y va a haber universidades que son un poquito más fácil de entrar y de ser admitidos. Las herramientas de las que les hablé, especialmente Big Future y MIFA Pathway, tienen buenas gráficas que enseñan para cada universidad qué tipo de estudiante suele ser admitido a esa universidad. O sea, cada universidad va a aceptar a estudiantes con diferentes grados y notas. Hay universidades que son más competitivas, que requieren notas un poquito más altas y todo un poquito más alto. Y hay universidades que dicen, no, nosotros somos como un término medio. Nosotros aceptamos a estudiantes con notas altas, pero también un poquito más término medio. Y hay otras universidades que dicen, no, nosotros vamos a tratar de aceptar a estudiantes que tienen notas a lo mejor un poquito más bajas porque somos un poquito más abiertos en nuestra política de admisión. Entonces, ustedes tienen que asesorar dónde ustedes están, en qué nivel ustedes están, cuál es su promedio de calificaciones en su secundaria y ya de ahí poder ver en qué nivel ustedes encajan. Entonces, ya de ahí nosotros recomendamos que en su lista final de escuelas, ustedes escojan mínimo 3 universidades de cada una de estas
3 categorías. La categoría objetivo son escuelas de término medio donde tus probabilidades de ser admitido son 50%. O sea, tu perfil académico entra dentro de su perfil académico promedio. O sea que si tú aplicas, tienes un buen chance de ser admitido a esa universidad. Después existe la categoría probable. Esta categoría son de universidades donde si tú aplicas basado en tu perfil académico, tú tienes una muy buena probabilidad de ser admitido. O sea, quizás tu perfil académico sea un poquito más alto del promedio de esta universidad. O sea, que si tú aplicas, casi asegurado, te aceptan. Aunque no podemos predecir el futuro, sabiendo las estadísticas de qué tipo de estudiante admiten, tú puedes decir, yo estoy dentro de ese perfil o estoy un poquito más alto de ese perfil. Después existe la categoría menos probable. Esta categoría de universidades para ti sería universidades donde tu perfil esté un poquito más abajo del perfil promedio que ellos suelen aceptar. Entonces, si tú aplicas a esa universidad, tienes chance de ser admitido, pero tus chances empiezan a ser un poquito menos porque son universidades más competitivas. O sea que nuestra recomendación es que ustedes escojan mínimo 3 universidades en cada categoría. 3 universidades que ustedes estén casi seguros que sí me aceptan basado en mi perfil académico. Universidades donde si aplicas, casi estamos seguros que a lo mejor sí tienes un mejor chance, pero no tan bueno como la categoría probable. Y también 3 universidades que sean un poquito más altas, pero que aún así estén dentro de tu alcance. Vemos que tenemos una pregunta aquí. No, esa es Judy diciendo que por favor hagan sus preguntas en el chat y yo las puedo contestar por medio de la presentación. Puedo hacer pausa y contestar sus preguntas. Ok, entonces, ya que ustedes hagan sus investigaciones generales, después ustedes van a decir cuál es mi perfil académico, van a asesorarse a sí mismos y ya de ahí, juntando esos 2 elementos, ustedes ya pueden hacer su lista final de universidades y que su lista tenga universidades en cada una de estas 3 categorías de admisión. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Hay una pregunta en la charla que ¿qué pasa si el nivel de inglés es bajo de un estudiante? Es muy buena pregunta. Aquí estamos hablando más que nada de universidades de 4 años, universidades que van a ofrecer lo que se llama un bachelor's degree, el bachillerato. Este es un diploma de 4 años y es algo intensivo, o sea que es la universidad tradicional. También existen universidades de 2 años. Estas universidades de 2 años son universidades que ofrecen lo que se conoce como el Associate's Degree, el asociado. El asociado es la mitad del bachelor's de 4 años. ¿Ok? Entonces, un asociado de 2 años es la mitad de un bachelor's de 4. Para estudiantes que, por ejemplo, son recién llegados a los Estados Unidos o que quizás su nivel de inglés todavía no esté muy alto, a veces recomendamos que dependiendo de sus notas, si aún están, por ejemplo, en la secundaria aquí en los Estados Unidos y están aprendiendo inglés en un buen ritmo, pueden que estén listos para aplicar a una universidad de 4 años. Pero si al final de su secundaria aquí su nivel de inglés quizás a lo mejor sigue un poquito bajito o necesitan más práctica para mejorar su inglés, hay veces que yo sugiero a mis estudiantes que primero ingresen a una universidad de 2 años, porque esas universidades de 2 años tienen opción para dar clases de inglés.
Por ejemplo, en el área de Boston existen varios colegios comunitarios conocidos como community colleges que tienen todo un currículum de inglés como segunda lengua. Y es un currículum académico muy intenso a nivel universitario que va a preparar a los estudiantes para continuar sus estudios universitarios en inglés. O sea que para un estudiante que está aprendiendo inglés todavía en la secundaria, quizás es recomendable empezar primero en una universidad de 2 años, continuar a mejorar su inglés, tomar cursos de inglés académicos y después transferir esos créditos de 2 años a una universidad de 4 años. Sería una buena posibilidad. No sé su caso específico, pero espero que esos consejos empiecen a ayudarles un poquito. Bueno, continuamos con la presentación. Entonces, ya que tengan su lista para ustedes y ya la tengan lista, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la cronología de la solicitud, o sea, cómo vamos a aplicar a las universidades. Lo que quiero repetir es que esta cronología para solicitudes universitarias es para universidades de 4 años. Las universidades de 2 años siguen una cronología similar, pero son más flexibles son más flexibles en cuanto a cuándo llenar las solicitudes y mandar las solicitudes. O sea, tienen más flexibilidad. Pero para las universidades de 4 años, hay universidades que ofrecen diferentes rondas de admisión. O sea, diferentes rondas donde los estudiantes pueden mandar sus solicitudes en diferentes tiempos. Voy a explicar. La ronda general, la más conocida, es la decisión normal. O sea, por lo general, es una fecha límite a esos principios de invierno, en enero, por ejemplo, entre enero y marzo. Hay universidades que ofrecen opciones para que los estudiantes apliquen temprano. Eso se conoce como la acción temprana o la decisión temprana. O sea, son fechas límites que son un poquito más avanzadas, o sea, más por adelantado, para estudiantes que creen que están listos para aplicar antes de la decisión normal, o sea, antes de la fecha límite normal, que es en enero, febrero, marzo. Entonces, para esos estudiantes que están más motivados, tienen esas notas ya listas, ya fuertes de su secundaria, pueden empezar a aplicar en noviembre o en diciembre, o sea, antes de las fechas límites normales. La acción temprana son plazos o fechas límites más tempranas, pero no tienen que comprometerse a ir a esa universidad. O sea, están aplicando temprano, pero no están aplicando para comprometerse a solamente ir a esa universidad temprano. La decisión temprana es una segunda opción y un segundo tipo de fecha límite, donde los estudiantes pueden aplicar temprano, o sea, por adelantado en noviembre, pero tienen que comprometerse a asistir a esa universidad. Esta opción, o sea, la decisión temprana, yo la recomiendo para estudiantes que tienen, por ejemplo, una universidad que es por su sueño asistir a esa universidad, que han trabajado duro sus 4 años de la secundaria para tener chance de aplicar a esa universidad. O sea, si lo económico también está bien y han hablado como familia que eso es una buena decisión para ustedes, yo no veo ningún problema para que los estudiantes apliquen y se comprometan a asistir a esa universidad. Pero tienen que estar seguros que esa sea una universidad que de verdad les va a ayudar económicamente también. Hay universidades que tienen la admisión rodante. Eso quiere decir que no tienen fecha límite y los estudiantes pueden aplicar cuando ellos quieran dentro de una ventana de tiempo. Pueden, por ejemplo, las universidades decir, vamos a abrir nuestra solicitud y ya se va a hacer disponible empezando en noviembre y la vamos a
mantener abierta hasta febrero. O sea que los estudiantes tienen desde noviembre y febrero para aplicar y no importa cuándo en esa ventana apliquen, son universidades que son más flexibles en dar sus decisiones a los estudiantes. Y hay universidades que tienen admisión abierta, como las universidades de 2 años de las que les hablé. Normalmente las universidades de 2 años admiten a la mayoría de los estudiantes, a la mayoría de los programas. O sea, es una admisión más abierta, más libre y no tienen tantos requisitos como las otras universidades. Ok, entonces seguimos para conocer un poquito sobre los tipos y componentes de la solicitud de ingreso a la universidad. O sea, cuando ya es momento de aplicar, ya sabemos cuál es la fecha límite, ya nos estamos preparando. En sí, ¿qué tenemos que llenar? O sea, ¿cuáles son estas solicitudes? Existen 1, 2, 3, 4, 5 maneras distintas, o sea, 5 posibilidades para cómo aplicar a la universidad. Las primeras 3, el Common App, Universal College App y el Coalition App, son 3 tipos de aplicaciones universales. O sea, al estudiante llenar una de estas, por ejemplo, el Common App, que es la más conocida, el estudiante llena el formulario y este mismo formulario se lo puede mandar a varias universidades. Hay universidades que dejan que sus estudiantes llenen una de estas solicitudes universales y la tratan como si fuera su propia solicitud. No todas las universidades aceptan una de estas 3 solicitudes universales. Entonces, siempre hay que investigar en el sitio de internet de cada universidad para ver exactamente cómo los estudiantes deben aplicar. Como les digo, el Common App es la más popular, pero también viene la Universal College App y el Coalition App, que son solicitudes universales. Pero hay universidades que no participan en las primeras 3 solicitudes universales y tienen sus propias aplicaciones y solicitudes en su sitio de internet. Por ejemplo, muchas de las universidades públicas de Massachusetts tienen sus propios formularios que ustedes tienen que acceder al ir a su sitio de internet. Y de ahí crean su cuenta, pueden llenar la solicitud y mandarla por internet. Y menos común todavía son las solicitudes en papel. Eso se usaba mucho hace 5 o 10 años, es mandar solicitudes y escribir todo a mano y mandarlas por correo en papel, pero sí ya casi no se usa y es más raro encontrar universidades que pidan sus solicitudes en papel. Todo ya casi es por la computadora. Tu solicitud para la universidad puede incluir, por ejemplo, los formularios, o sea, la solicitud, pero también te van a pedir las universidades tu historial académico, resultados de exámenes estandarizados como el SAT o el ACT, que muchos de ustedes ya tomaron en 10º y 11º grado, cartas de recomendación, lista de actividades, su ensayo personal, entrevista, audición o portafolio si es que están aplicando a universidades para estudiar arte o música o baile, por ejemplo. Cada universidad le va a dejar saber por medio de su solicitud los requisitos extras que van a pedir. Les recomiendo a los estudiantes que están sintonizando ahorita mismo de prepararse académicamente lo mejor que puedan durante sus 4 años de secundaria. Especialmente para los de 9º y 10º y 11º grado, la preparación académica cuenta mucho para su solicitud universitaria. Por favor, tomen clases difíciles de buen rigor. Por ejemplo, si sus consejeros en su secundaria le están ofreciendo tomar una clase avanzada, ¿por qué no tomar la clase avanzada? No se den por vencidos, traten de estrecharse un poquito y siempre traten de conseguir un poquito más y tomar esas clases académicas más rigurosas si es que se las han ofrecido a ustedes.
traten de sacar sus buenas notas, pedir ayuda a sus maestros, porque su perfil académico, no solamente el promedio, pero también las notas que han conseguido en cada una de sus clases, y las universidades se van a percatar de todos esos detalles. También si ustedes, por ejemplo, tienen intereses académicos muy específicos, como medicina o ingeniería, si ustedes tienen chance en su secundaria tomar clases que tengan algo que ver con sus intereses, eso es muy recomendable también. O sea que si están, por ejemplo, tratando de escoger su horario para el próximo año, traten de buscar clases que sean en matemáticas, ciencias, para demostrar su interés en medicina. O si ustedes tienen interés en ingeniería, tomen esas clases de ciencia o de ciencia de computación, computer science, para que las universidades vean su interés académico. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las pruebas estandarizadas que muchos de los estudiantes toman en su 11º y 12º grado. Algunas universidades no requieren pruebas estandarizadas, más que nada si ustedes están aplicando para ingresar en el otoño del 2021. Ya más y más hay universidades que ya no están pidiendo comprobante de estas pruebas estandarizadas. O sea que eso es bueno. Son buenas noticias para los estudiantes porque esas pruebas estandarizadas a veces son difíciles y son estresantes para los estudiantes que sí están pidiendo estas pruebas. Primero que nada es el PSAT. El PSAT es una prueba de práctica nada más, pero muchas de las escuelas secundarias ofrecen esta prueba en el 10º grado. Después, los dos exámenes estandarizados más comunes en los Estados Unidos es el SAT y el ACT. En esta área del país, en Nueva Inglaterra, se conoce más el SAT, es lo que muchas escuelas ofrecen. Muchos consejeros y maestros en la secundaria sugieren que los estudiantes tomen estas pruebas estandarizadas en 11º grado y en 12º grado, para después poder mandar sus resultados a las universidades como parte de su expediente. También el SAT, o sea, la compañía que provee el SAT, ofrece dos tipos de exámenes también estandarizados que pueden también comprobar su aptitud para diferentes materias, como son las pruebas de SAT en materias específicas. Estas pruebas de SAT son opcionales para muchas universidades, o sea que no se preocupen mucho en tratar de tomar muchas pruebas de estas SATs en materias específicas, pero sí hay una o dos universidades las más competitivas que sí requieren estas pruebas adicionales. Sus consejeros en su secundaria les pueden asesorar para decirles si la universidad o si una de las universidades a las que ustedes están interesados requieren estas pruebas. Esas pruebas de SAT en materias específicas muestran sus conocimientos en una materia, por ejemplo, muy específica como matemáticas, cálculo, español, historia de los Estados Unidos, etc. También la misma compañía que ofrece el SAT y los SAT de materias, también ofrece el examen que se llama como el AP, Advanced Placement Exam. Los exámenes AP se toman al final de una materia AP. O sea que hay muchas secundarias en los Estados Unidos que ofrecen clases avanzadas, se llama AP, y al final de esas clases avanzadas, los estudiantes pueden tomar el examen AP. Ese examen es muy bueno. Si los estudiantes pueden tomar esas clases avanzadas en la secundaria, es muy recomendable porque así las universidades pueden ver que ellos han hecho trabajo académico avanzado y eso les puede ayudar en su proceso de solicitar admisión a las universidades. Abajo ustedes pueden ver los 3 enlaces que ustedes pueden utilizar para registrarse para esas pruebas si es que las necesitan para sus universidades. Siempre chequen en los sitios de internet de cada universidad para ver si la universidad lo está requiriendo o no.
más y más, como ya dije, más y más universidades ya no están requiriendo el SAT para aplicar a las universidades. Finalmente, es importante que ustedes empiecen a involucrarse en su escuela. O sea, han estado haciendo clubs, actividades, porque su vida fuera de la clase académica también es importante para las universidades. O sea, las universidades, por medio de las solicitudes, les van a preguntar qué han hecho fuera de sus clases académicas. Han sido parte de un deporte, han hecho proyectos especiales para diferentes actividades o son miembros de una organización. Todo eso también forma parte de su expediente y su resumen, su currículum vitae es muy importante para que ustedes se destaquen como estudiantes que van a estar involucrados en la fábrica social y cultural de las universidades. Y finalmente ustedes deben empezar en el 12º grado a preparar su ensayo. Este ensayo es requerido por muchas universidades por medio de las solicitudes de las que ya les hablé y es un componente importante de la solicitud porque es una manera donde ustedes pueden hablar más sobre ustedes, sobre su vida y describir un tema, un evento en su vida que les pueda dar una mejor idea a las universidades de quiénes son. Todos esos componentes son parte del expediente que un representante de la universidad va a leer muy detalladamente para ver si los aceptan en la universidad. Esos ensayos son algo difíciles de escribir porque a veces los estudiantes se ponen mucha presión en decir, tengo que escribir una página sobre mí. ¿De qué escribo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Es mucha presión. Mi mejor consejo es siempre escoger una historia, un evento de su vida que haya sido importante y que describa quiénes son. O sea, al leer este ensayo, una universidad, ¿qué va a conocer o qué se va a dar a conocer de ustedes? Esas son las preguntas guía que las universidades a veces hacen para los estudiantes para que ellos escriban su ensayo. Estas preguntas vienen de la primera solicitud, Common App, commonapp.org, es la solicitud más común para aplicar a la universidad y los estudiantes empiezan a llenar esta solicitud en el 12º grado. Como parte de esta solicitud, hay una sección que se conoce como la sección del ensayo. Ahí mismo ustedes van a ver estas 7 preguntas y los estudiantes deben escoger una pregunta para de ahí escribir su ensayo. Escriban algo que sea importante para ustedes, que ustedes se sientan cómodos en compartir esa historia con las universidades. Siempre revisen su ensayo. Siempre pídanle a un adulto, a un consejero, a un maestro que revisen su ensayo antes de mandarlo. Otro componente importante del expediente que se les va a mandar a las universidades son las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación suelen ser cartas académicas que los maestros van a escribir para ti. Entonces, en 11º y 12º grado, deben muchos estudiantes empezar a pedirle a 1 o 2 maestros que escriban su carta de recomendación. Cada secundaria hace eso un poquito diferente. Hay secundarias donde por ejemplo, no proveen mucha guianza para los estudiantes, pero nada más les dicen, pídanle a 2 maestros que escriban su carta y ustedes les piden. Hay secundarias que ofrecen un poquito más estructurado el proceso de cómo pedirle las cartas de recomendación a sus maestros. Siempre yo recomiendo que los estudiantes pidan cartas de recomendación a maestros que les hayan enseñado más recientemente. O sea, maestros de 11º o 12º grado que los conozcan recientemente y que puedan hablar sobre cómo son ustedes como estudiantes académicos en su salón y en su clase. Finalmente,
Esta es una parte de un componente de la solicitud que es muy opcional, pero que muchas universidades están ofreciendo más que nada ahorita en nuestro contexto virtual. Y son las entrevistas. Si ustedes como estudiantes se sienten cómodos con entrevistar, yo siempre recomiendo entrevistar porque es una manera muy buena de darse a conocer con las universidades y que las universidades les puedan hacer preguntas y ustedes destacarse como estudiantes con historia, con buena personalidad, con mucha entrega, y es como adherir más contexto a su expediente en papel. O sea, no solamente van a mandar su expediente en línea, pero en papel, pero también al entrevistar, ustedes pueden darse más a conocer y les puede ayudar a ser admitidos. Esas entrevistas, como les digo, son opcionales y más que nada se tienen que meter al sitio de internet de cada universidad para ver si esa universidad está proveyendo oportunidades para que los estudiantes entrevisten. Ya que ustedes apliquen a las universidades, y siempre hay que mandar las solicitudes antes de las fechas límites, lo que va a pasar después de que ustedes manden las solicitudes es esperar a recibir la contestación. Ustedes van a recibir su decisión de admisión aproximadamente entre 2 o 6 semanas después de que ustedes manden su solicitud. Y ustedes van a recibir una de estas 4 decisiones. La primera opción será que ustedes van a recibir una carta que les diga ustedes han sido admitidos. La segunda opción es que les digan ustedes no han sido admitidos ahorita, pero los vamos a diferir para que ustedes puedan mandar su formulario en otra ronda. Por ejemplo, si ustedes son diferidos, el estudiante no va a ser aceptado en las primeras rondas tempranos, pero después su formulario se va a trasladar a la ronda regular y lo van a revisar una segunda vez para ver si ahí ya sí lo admiten. O puede ser que nieguen admisión, o sea, sería la tercera opción, que el estudiante no va a ser aceptado. O quizás después de aplicar, el estudiante se ha puesto en la lista de espera. Esto es muy común, más que nada en los años recientes, que los estudiantes sean puestos en la lista de espera. A veces hay estudiantes que se desaniman al saber que no fueron admitidos y que en lugar de ser admitidos fueron puestos en la lista de espera, pero mi consejo es siempre quedarse en la lista de espera, porque nunca saben lo que pueda pasar y pueden que lo admitan después de estar en la lista de espera. Vamos finalmente a hablar un poquito, nada más 2 o 3 minutitos, sobre cómo pensar sobre el costo de las universidades. Al momento que ustedes estén aplicando, también es importante que ustedes investiguen sobre los costos de cada universidad. ¿Cuánto me va a costar asistir a esta universidad? ¿Cuáles son los formularios que voy a necesitar llenar para poder recibir esas ayudas? El proceso de ayuda financiera es un proceso por separado al proceso de admisión. O sea que el proceso de admisión es algo que pues muchos de sus estudiantes ya han escuchado mucho en sus escuelas secundarias. Pero muchos no saben que al mismo tiempo que ellos estén preparando sus expedientes de admisión, también tienen que poner atención al proceso de ayuda financiera. Cada universidad tiene 2 oficinas, la oficina de admisión y la oficina de ayuda financiera. Cada oficina tiene sus propios expedientes que los estudiantes tienen que llenar para poder recibir la ayuda financiera. Pero antes de aplicar a las universidades, es muy recomendable que ustedes investiguen si esas universidades dan buenas ayudas a familias que tienen perfiles económicos similares a los suyos. Cada universidad tiene lo que se conoce como una calculadora de precio neto en su sitio de internet. Esta es una herramienta en línea disponible que le va a hacer preguntas a ustedes. Es como un pronóstico.
una herramienta para prognosticar la ayuda financiera. Les va a hacer preguntas sobre las finanzas de su familia y basado en esa información les puede dar un pronóstico sobre cuánta ayuda ustedes pueden esperar de esa universidad específicamente. Cada universidad tiene diferentes posibilidades para ayudar a diferentes familias. Y es importante que ustedes se armen con esta información antes de aplicar para saber cuáles universidades les pueden salir más económicas que otras. Ya después de que ustedes decidan a cuáles universidades van a aplicar, es importante que ustedes también llenen los formularios de ayuda financiera. Existen 3 formularios diferentes. El primero es la FAFSA. La FAFSA es la solicitud gratuita de asistencia estudiantil federal. Esta FAFSA se llena cada año y es requerida por cada universidad. Este formulario viene siendo disponible cada año el 1 de octubre para el siguiente año escolar universitario. Para la FAFSA de este año, para los estudiantes que están en 12º grado, esta FAFSA del 2021-2022 les va a pedir información de sus ingresos del 2019. Esta FAFSA es un formulario federal, o sea que el estudiante necesita tener un número de seguro social para poder llenar el formulario. Pero si el estudiante tiene número de seguro social y los papás no, aún así el estudiante puede llenar la FAFSA. Les recomiendo sintonizar nuestra presentación sobre el proceso de ayuda financiera para que ustedes aprendan más detalles sobre la FAFSA. Aquí solamente les voy a dar pequeños detalles más generales, pero por favor sintonicen esa otra presentación para ir con más detalle y aprender con más profundidad sobre cada solicitud de ayuda financiera. La segunda solicitud es el CSS Profile. El CSS Profile es requerida por más de 250 universidades y agencias de becas, pero no todas las universidades requieren el CSS Profile. O sea que siempre investiguen con su escuela para ver si esa universidad requiere el CSS Profile o si solamente requiere la FAFSA. Y para terminar, hay universidades que tienen su propia solicitud para complicar cosas un poquito más, tienen su propia solicitud de asistencia financiera. Esto no es muy común, pero sí existen. Entonces, como siempre les he dicho en los últimos 55 minutos, siempre investiguen con cada universidad para ver su lista de requisitos específicos de esa universidad. Finalmente, les quiero hablar un poquito sobre diferentes opciones que nosotros tenemos aquí en Massachusetts para tener opciones de asistir a la universidad con precios reducidos. El primer programa del cual les quiero hablar es Mass Transfer. Mass Transfer es un programa aquí local en Massachusetts que hace que la transferencia de un colegio comunitario a una universidad pública de 4 años sea más fácil y más asequible financieramente. Entonces, para estudiantes que van a empezar su carrera universitaria en una universidad de 2 años, este programa les ayuda a que sus créditos se transfieran perfectamente a una universidad de 4 años. También esa es una opción muy buena para estudiantes que quieren ahorrar dinero, porque las clases cuestan menos en una universidad comunitaria de 2 años. Y ustedes pueden asistir, tomar sus clases por 2 años con cuotas de matrícula más bajas y después transferir y terminar su carrera los últimos 2 años en una universidad de 4. La transferencia de créditos es garantizada y también pueden tener una congelación de la cuota de matrícula, o sea que pueden congelar los precios para después pagar menos en un futuro. También existe un programa que se llama Tuition Break. Tuition Break les da un descuento con la matrícula. Es una reducción de costo de la matrícula fuera del estado para ciertos programas de universidades fuera de Massachusetts en Nueva Inglaterra. Y aquí está el enlace para esos 2 programas para que investiguen un poquito más si les convienen a ustedes. Voy a terminar aquí para que ustedes vean aquí
lo que nosotros creemos que es un buen calendario para que ustedes sigan su último año de la secundaria. En la primavera, eso es lo que deben de hacer. En el otoño, en el invierno y en la primavera de su último año. Si ustedes siguen este calendario, como se los presentamos aquí, nosotros estamos casi seguros que ya al final de su último año van a estar preparados para llenar las solicitudes, mandar las solicitudes y ser aceptados y comparar los precios. No voy a aquí pasar mucho tiempo revisando cada punto, pero quiero que ustedes en su propio momento puedan ver este calendario y seguir los pasos. Si necesitan ayuda para este calendario, para que ustedes sepan exactamente qué hacer en su 11º y 12º grado, MIFA tiene un programa muy conveniente que se llama El Camino de MIFA, tu plan para el futuro. Esta es una herramienta gratuita de planificación de la universidad que les manda recursos mensualmente para que ustedes estén a tiempo con cada uno de estos pasos que les hemos presentado aquí. Les recomiendo que se inscriban a esta herramienta gratuita para ustedes poder hacer búsqueda de universidades, exploración de carreras, información sobre la ayuda financiera y mantenerse organizados durante el proceso, durante su 11º y 12º grado. Realmente sus últimos 2 años son claves para su preparación para aplicar a la universidad. Lo que pueden hacer ahora es inscribirse también a más seminarios que ofrecemos aquí en MIFA, seguir investigando sus universidades y empezar a crear su lista de universidades. Si tienen preguntas o quieren más información, se pueden conectar con MIFA en estos medios sociales. Como les acabo de decir, tenemos muchas herramientas en línea y muchas de esas son gratuitas. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, aquí está el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que ustedes pueden utilizar para mandar sus preguntas después de la presentación. Gracias. Gracias, Andrea. Tenemos 2 preguntas. Okay. La primera pregunta, perdón, Julie. Sí. No estoy segura si respondiste, ¿sí? ¿No? Tengo que pasar los EMC o los exámenes para poder entrar. No estoy segura si ustedes están hablando sobre los exámenes estandarizados. Si ustedes están hablando sobre los exámenes estandarizados, hay universidades que ya no requieren esos exámenes estandarizados. Yo siempre mi recomendación es intentar tomar el examen por lo menos una vez. Nunca sabemos si ustedes obtienen una buena calificación, nos pueden mandar sus calificaciones a las universidades, pero si no las necesitan, no las mandan. La segunda pregunta es, ¿el historial académico solo es de los años que se hicieron aquí en Estados Unidos o también del historial académico de nuestro país nativo? Muy buena pregunta. Las universidades suelen pedir el historial académico de la escuela secundaria, o sea, toda la escuela secundaria. Aquí en los Estados Unidos la escuela secundaria es 4 años. Si en su país cursó 2 años y aquí 2 años, de todas formas, las universidades le van a pedir el expediente de esos 4 años. Muchas de las escuelas secundarias aquí pueden transferir esos créditos y convalidarlos, pero siempre es importante mantener todos sus documentos para que puedan presentar esa información si es que se la piden. ¿Cuántas cartas de recomendación crees que sean necesarias? Muy buena pregunta. Hay universidades que piden una carta de recomendación académica y una carta de tu consejero en la secundaria. Entonces, por lo mínimo, sería una carta de tu consejero y una carta académica de un maestro académico. Hay universidades que requieren una del consejero y 2 cartas de maestro académico. Entonces, mínimo 2, máximo 3. Y yo te recomendaría empezar a pensar a quién le pido y pedirle la carta a los maestros la primera o segunda o tercera semana del 12º grado. Si ahorita todavía te faltan
para poder aplicar en enero. Nunca es tarde y siempre yo recomiendo pedirle a tu maestro en cuanto puedas, para que tengan tiempo de escribir tu carta. All right. I think Es that's todo. it. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Andrea. Muchísimas Buenas gracias noches. por sintonizar. Feliz noche a todos. Gracias.